La vida se había convertido en una serie de días repetidos, como un disco rayado que no podía dejar de sonar. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, y la rutina diaria se deslizaba entre las tareas del hogar y los compromisos laborales de mi esposo. En Sevilla, donde las calles vibran con la música y el aroma a tapas, yo me sentía atrapada en un silencio ensordecedor. Mi marido, sumido en sus proyectos, apenas me dedicaba una mirada al pasar. La comunicación entre nosotros era escasa, casi inexistente. Mientras él se sumergía en sus trabajos, yo me perdía en mis pensamientos. Las tardes se alargaban, y mi mente divagaba hacia recuerdos de tiempos más emocionantes. La feria de abril ya estaba a la vuelta de la esquina, y aunque las luces y los colores prometían alegría, yo solo veía sombras que se alargaban con cada día que pasaba. En ocasiones me preguntaba si él aún recordaba cómo reírse o si había olvidado el arte de la conversación. Un día, mientras organizaba unas viejas fotos familiares, me encontré con una imagen de nosotros en un festival hace años. Sus rostros sonrientes parecían ajenos a la realidad actual. En ese momento sentí que era invisible en mi propia casa, mis esfuerzos por mantener el hogar funcionando pasaban desapercibidos. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir mariposas en el estómago o si mi vida estaba destinada a ser un eco de lo que había sido. Fue entonces cuando un colega de mi esposo apareció en una reunión familiar. Su presencia trajo consigo un aire fresco que contrastaba con la monotonía que me rodeaba. Nos saludamos cordialmente, su voz resonó como una melodía familiar en medio del bullicio del encuentro. Aquel hombre tenía una sonrisa franca y unos ojos que parecían buscar algo más allá de lo superficial. Mientras él hablaba sobre su trabajo y los nuevos proyectos en los que estaba involucrado, noté cómo su entusiasmo iluminaba la sala. En ese instante algo cambió dentro de mí. La chispa que había estado apagada comenzó a titilar nuevamente. Me di cuenta de que cada palabra suya era como un pequeño destello de luz en mi oscuridad cotidiana. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras otros hablaban sobre trivialidades, yo escuchaba atentamente cada anécdota que compartía sobre su vida profesional y personal. Sin embargo, tras esa conexión inicial vino el peso del conflicto interno. La culpa se deslizó por mi mente como una sombra amenazante. ¿Acaso era correcto sentirme atraída por alguien fuera de mi matrimonio? Cada risa compartida parecía un acto de traición hacia el hombre al que había prometido amor eterno. Pero esa sensación de vivir nuevamente era embriagadora, quería más. Regresé a casa esa noche sintiéndome extraña pero viva. Mi esposo estaba absorto frente al televisor, ajeno a mis pensamientos turbulentos. Me acomodé junto a él sin saber si debía confesarle lo ocurrido o simplemente dejarlo pasar como si nada hubiera sucedido. A medida que los días avanzaban y las festividades se acercaban, no podía evitar recordar aquella conversación ligera con el colega. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de miedo y emoción por lo desconocido. Aquel hombre representaba todo lo que deseaba, frescura y novedad en un mundo monótono. La feria llegó con sus luces brillantes y aromas tentadores, las calles estaban llenas de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo. Sin embargo, yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el hogar donde debía ser esposa y la posibilidad emocionante representada por aquel colega. Mientras paseábamos por las casetas llenas de música flamenca y bailes alegres, recordé cómo solíamos disfrutar juntos esas festividades antes de caer en esta rutina desgastante. Pero ahora todo parecía diferente, mis ojos buscaban inconscientemente al colega entre la multitud. La noche culminó con fuegos artificiales iluminando el cielo sevillano mientras yo observaba desde lejos. Sentí como mis emociones reprimidas luchaban por salir a la superficie como esos fuegos artificiales estallando contra el oscuro telón del cielo nocturno. El dilema crecía dentro de mí, ¿debería seguir alimentando este deseo? Al final del día regresé a casa sin respuestas claras pero con una inquietud creciente que no podía ignorar más tiempo. La mañana siguiente llegó como siempre, un nuevo día lleno de promesas vacías. Sin embargo, decidí dar un paso adelante. Necesitaba saber más sobre aquel colega antes de dejarme llevar completamente por esta nueva emoción latente. Así comencé a buscar excusas para acercarme más a él durante reuniones laborales o eventos sociales relacionados con nuestros trabajos conjuntos. Cada interacción se convertía en un juego peligroso pero emocionante,
cada risa compartida fortalecía ese vínculo secreto entre nosotros. Pero siempre existía esa sombra oscura llamada culpa acechando detrás de cada sonrisa sincera o mirada prolongada. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos sin saber exactamente hasta dónde llegaría esta búsqueda insaciable por emociones vivas. Finalmente comprendí que esta búsqueda no solo sería complicada sino también arriesgada, podría perder mucho más que solo mi matrimonio si no tenía cuidado. Y así continué navegando entre estos dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y obligaciones familiares mientras exploraba lentamente otro donde podría redescubrirme bajo nuevas luces brillantes. Las semanas pasaron en un susurro y cada día me encontraba más atrapada en esta danza de emociones contradictorias. El colega de mi esposo se convirtió en una presencia constante en mi mente. Cada vez que lo veía, una chispa de adrenalina recorría mi cuerpo. Su sonrisa era un pequeño refugio del tedio que me rodeaba. En las reuniones familiares, mientras él compartía anécdotas con los demás, yo sonreía, pero mis pensamientos estaban lejos. Una tarde decidí acercarme a él durante un descanso en el trabajo. Me senté en la mesa de café donde él estaba revisando unos documentos. La conversación comenzó con banalidades sobre el clima y los proyectos laborales, pero pronto se tornó más personal. Me contó sobre su infancia en un pueblo cercano y cómo había luchado por encontrar su lugar en la ciudad. Su voz era cálida y sincera, podía sentir que había algo más detrás de sus palabras. Siempre he buscado algo que me haga sentir vivo, dijo mientras miraba por la ventana. Esa frase resonó dentro de mí como un eco lejano. Yo también anhelaba esa vitalidad que parecía haber desaparecido de mi vida cotidiana. A medida que hablábamos, la culpa comenzaba a asomarse entre las sombras de mis pensamientos. ¿Era correcto disfrutar de estos momentos? ¿Estaba traicionando a mi esposo al sentirme atraída por otro hombre? Pero al mismo tiempo sentía que este coqueteo era un alivio, una forma de escapar de la monotonía. Con cada encuentro casual, el ambiente se volvía más denso con la tensión no resuelta entre nosotros. En una ocasión, mientras compartíamos risas sobre un error trivial en el trabajo, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un contacto fugaz, pero lo suficientemente electrizante como para dejarme sin aliento. ¿Te gustaría salir a tomar algo después del trabajo?, le pregunté sin pensarlo demasiado. La idea me asustaba y emocionaba a partes iguales. Él sonrió con sorpresa y aceptó casi inmediatamente. La noche llegó más rápido de lo esperado. En el bar local, las luces tenues creaban un ambiente acogedor donde las risas y las conversaciones se entrelazaban como hilos dorados en una tela vibrante. Pedimos unas tapas y brindamos por los pequeños momentos que nos hacían sentir vivos. A medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones se hicieron más profundas e íntimas. Compartimos historias sobre sueños no cumplidos y miedos ocultos, cada palabra parecía acercarnos más el uno al otro. Aquel lugar lleno de vida se convirtió en nuestro pequeño refugio donde podíamos ser nosotros mismos sin máscaras ni expectativas. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron intensamente mientras hablábamos sobre lo difícil que era lidiar con las expectativas sociales y familiares. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Entonces ocurrió algo inesperado, nos besamos. Fue un gesto impulsivo pero lleno de significado, nuestros labios se encontraron suavemente como si hubieran estado destinados a hacerlo desde hace mucho tiempo. El sabor del momento fue dulce y amargo a la vez, sabía que cruzábamos una línea peligrosa. La culpa me golpeó con fuerza después del beso, sin embargo, también sentí una oleada de libertad recorriendo mis venas. Había tomado una decisión, quería explorar este nuevo camino aunque implicara riesgos significativos. Los días siguientes fueron confusos y llenos de emociones encontradas. Volvimos a vernos varias veces bajo pretextos inocentes, almuerzos laborales y encuentros casuales después del trabajo. Cada vez que estábamos juntos, sentía como mi vida anterior se desvanecía lentamente ante mis ojos. Sin embargo, la sombra del remordimiento acechaba constantemente detrás de mí como un lobo hambriento esperando su oportunidad para atacar. Me preguntaba si estaba siendo egoísta al disfrutar de estos momentos cuando mi esposo seguía creyendo que todo estaba bien entre nosotros.
Un día, mientras estábamos sentados en un parque tranquilo rodeados por árboles frondosos, él me miró con seriedad y dijo: «Siento que hay algo especial entre nosotros». Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía prohibida pero seductora. «También lo siento», respondí casi sin pensar. Era verdad, aunque temía las consecuencias si continuábamos por este camino incierto. Ambos sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos, aún así, no podíamos evitarlo. La química entre nosotros era innegable e intensa, cada encuentro dejaba huellas imborrables en mi corazón cansado. Mientras nos despedíamos aquella tarde bajo el sol poniente, su mirada me prometió más aventuras por venir, pero también sabía que esta relación era como caminar sobre hielo fino, podía romperse en cualquier momento. La noche siguiente recibí un mensaje inesperado de mi esposo preguntando si quería cenar juntos esa semana para hablar sobre algunas cosas importantes relacionadas con su nuevo proyecto laboral. Su tono era amable pero serio. Eso solo aumentó mi ansiedad interna respecto a lo que estaba sucediendo entre el colega y yo. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde había construido una vida segura pero monótona junto a alguien conocido desde hace años y otro donde todo era excitante e incierto pero potencialmente destructivo. Mientras reflexionaba sobre esto antes de dormir aquella noche, comprendí que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre estas emociones contradictorias o arriesgarlo todo sin saber qué podría suceder después. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba mi cocina, pero la calidez no lograba disipar la inquietud que anidaba en mi pecho. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en la conversación del día anterior. El colega de mi esposo había compartido detalles sobre su vida que resonaban con mis propias frustraciones. La insatisfacción en su voz era un eco de lo que yo sentía, y esa conexión me llevó a cuestionar aún más mi realidad. La rutina de siempre me pareció más pesada. Las tostadas se quemaron mientras mis pensamientos divagaban hacia él. ¿Era posible que ambos buscáramos lo mismo? La idea de compartir este secreto me parecía tanto liberadora como aterradora. La culpa por traicionar a mi marido se mezclaba con una emoción desconocida, una chispa que había estado apagada por años. Decidí que necesitaba verlo de nuevo. Un mensaje casual podría abrir la puerta a otra conversación, tal vez a un encuentro inesperado. Aunque el miedo a ser descubierta me atenazaba, la curiosidad era más fuerte. En un impulso le envié un mensaje simple: ¿te gustaría tomar un café esta semana? La respuesta llegó rápidamente: claro, ¿te parece el viernes? Esa fecha se marcó en mi calendario como un pequeño acto de rebeldía. El viernes llegó y el aire estaba cargado de una mezcla de nervios y anticipación. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro, donde las conversaciones susurradas y el aroma del café creaban un ambiente acogedor. Al verlo entrar, sentí como mi corazón latía con fuerza, había algo magnético en su presencia que me atraía sin remedio. La charla fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto las palabras se tornaron más profundas. Él compartió sus frustraciones laborales y cómo su vida personal no era lo que había imaginado. A veces siento que estoy atrapado, confesó con una mirada perdida en el horizonte. Yo también, respondí casi sin darme cuenta. Nuestras vidas estaban entrelazadas por un hilo invisible de descontento y deseo de cambio. Esa conexión me dio valor para abrirme más, comenzamos a hablar sobre sueños olvidados y pasiones perdidas. Mientras hablábamos, la tensión entre nosotros crecía como una corriente eléctrica en el aire. En un momento inesperado, nuestras manos se tocaron ligeramente sobre la mesa y sentí una oleada de calor recorrerme. En ese instante nuestros labios se encontraron brevemente, fue un roce fugaz pero intenso que dejó una marca imborrable en mi mente. Me aparté rápidamente, horrorizada por lo ocurrido pero al mismo tiempo deseando más. Él sonrió nerviosamente, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, pero había algo liberador en ese acto prohibido. La conversación continuó pero el ambiente cambió, ahora estaba cargado de insinuaciones y miradas cómplices. No sé qué está pasando entre nosotros, dijo él mientras jugueteaba con su taza de café. Pero siento que hay algo especial. Mis pensamientos se agolpaban, ¿era posible arriesgarlo todo por esta conexión?
El miedo a ser descubierta palpitaba en mi pecho como un tambor ensordecedor mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas y los festivales que llenaban Sevilla cada primavera. El tiempo pasó volando y cuando nos dimos cuenta, horas habían transcurrido sin darnos cuenta. La tarde comenzaba a caer cuando decidimos salir del local. El aire fresco nos recibió como una caricia al salir juntos. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, él tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos sin pensar en las consecuencias. Era un gesto sencillo pero lleno de significado. Esa intimidad era nueva para mí y me llenó de sensaciones contradictorias. De repente nos detuvimos frente a un parque donde los árboles frondosos ofrecían refugio del bullicio urbano. Allí compartimos risas y confidencias bajo la sombra protectora. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más uno al otro. Sin embargo, el peso del secreto seguía acechando desde las sombras. Cada mirada furtiva hacia los alrededores me recordaba lo peligroso que era aquello en lo que me estaba adentrando. Aún así, no podía evitar sentirme viva por primera vez en años. Al despedirnos esa tarde prometimos mantener contacto. Ambos sabíamos que esto no podía terminar aquí. Mientras caminaba hacia casa, reflexioné sobre lo sucedido. Había cruzado un umbral del cual no había retorno posible. Los días siguientes fueron una mezcla entre euforia y ansiedad, mientras aguardaba su mensaje o llamada. Cada notificación me hacía saltar del asiento, el miedo a ser descubierta se volvía cada vez más palpable con cada encuentro furtivo. Un día después recibí su mensaje: ¿nos vemos mañana? Mi corazón dio un vuelco ante la idea de volver a estar juntos nuevamente, aunque sabía que esto podía complicarse aún más si continuábamos así. La noche antes del encuentro no pude dormir bien, los pensamientos giraban sin parar en mi mente inquieta mientras trataba de imaginar cómo sería nuestro próximo encuentro después del beso inesperado. Finalmente llegó el día tan esperado y nos encontramos nuevamente en ese mismo parque donde todo comenzó, bajo los árboles frondosos que habían sido testigos silenciosos de nuestras confesiones e incertidumbres compartidas. Mientras conversábamos sobre trivialidades nuevamente sentí cómo la tensión aumentaba entre nosotros hasta llegar a ser casi palpable, nuestras miradas se encontraban y sostenían como si fueran imanes irresistibles. En medio de esa atmósfera cargada decidimos caminar hacia otro lugar menos concurrido dentro del parque. Allí nos detuvimos nuevamente frente a unos bancos vacíos rodeados por flores coloridas donde todo parecía posible. Nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante fugaz lleno de promesas ocultas e incertidumbres compartidas. El aire fresco del parque me envolvía mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. El roce de sus labios aún vibraba en mi mente y una mezcla de emoción y temor me invadía. La idea de un romance clandestino era tentadora, pero la presión de mantenerlo en secreto comenzaba a pesarme. Caminamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, aunque la conexión entre nosotros era palpable. La risa lejana de un grupo de jóvenes celebrando la vida resonaba en el fondo, recordándome lo lejos que estaba de esa alegría despreocupada. Mi vida se había convertido en una serie de rutinas monótonas, y ahora, con esta nueva chispa, todo parecía más vibrante. De repente un amigo en común apareció a lo lejos. Su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. «¿Qué tal? ¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa que no podía ocultar su curiosidad. Intenté sonreír, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Él no podía sospechar nada, eso sería un desastre. El colega se inclinó hacia mí y murmuró: «No te preocupes, todo está bien». Su voz suave me tranquilizó momentáneamente. Sin embargo, la inquietud crecía dentro de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? Las consecuencias podrían ser devastadoras. A medida que avanzábamos por el parque, me preguntaba si realmente quería seguir adelante con esto. La idea de pasar más tiempo juntos era seductora, pero también aterradora. Cada encuentro traía consigo el riesgo de ser descubiertos y las repercusiones que eso podría acarrear. «¿Te gustaría ir a cenar mañana?», sugirió él con una sonrisa traviesa. Mi corazón dio un salto ante la propuesta. Era un paso más hacia lo desconocido, pero también significaba ponerme al borde del abismo emocional. «Tal vez», respondí con cautela, sintiendo como el miedo comenzaba a asomarse nuevamente.
No podía simplemente dejar que mis emociones dictaran mis decisiones, había mucho en juego. La noche anterior había sido intensa y reveladora, habíamos compartido más que solo un beso. Habíamos pasado la noche juntos, hablando sobre nuestras vidas y sueños perdidos bajo el manto estrellado del cielo sevillano. Pero ahora esa intimidad se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. Mi mente estaba llena de dudas mientras regresaba a casa esa tarde. Al entrar por la puerta, encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Levantó la vista y sonrió al verme llegar. ¿Cómo fue tu día?, preguntó con una amabilidad que me hizo sentir aún más culpable. Bien, contesté distraídamente mientras trataba de ocultar los pensamientos confusos que bullían dentro de mí. La rutina habitual continuaba, la cena se preparó y las conversaciones giraron en torno a trivialidades cotidianas. Sin embargo, no podía evitar pensar en cómo nuestra relación había cambiado sutilmente con el tiempo. Había momentos en los que sentía que éramos dos extraños compartiendo un espacio común más que compañeros de vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del colega inundaban mi mente, su risa contagiosa y esa chispa especial entre nosotros que parecía desafiar toda lógica. Pero también recordé las promesas hechas al esposo durante años, promesas que ahora parecían vacías ante la realidad de mi insatisfacción. Al día siguiente recibí un mensaje del colega sugiriendo otro encuentro después del trabajo para discutir nuestro futuro. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno seguro pero monótono y otro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. Mientras tomábamos café por la tarde, él me miró fijamente a los ojos y dijo: «No quiero seguir ocultándonos por mucho tiempo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Sabía que tenía razón, pero temía lo que eso significaría para ambos. Las horas pasaron rápidamente mientras hablábamos sobre nuestras vidas y aspiraciones perdidas, cada palabra compartida acercándonos más al abismo emocional del cual no había retorno posible. La presión aumentaba cuando nuestro amigo común comenzó a mostrar signos de sospecha sobre nuestra relación cada vez más cercana. Noté cómo observaba nuestros gestos, su mirada inquisitiva era como un espejo reflejando mis propias inseguridades. ¿Crees que deberíamos ser más discretos?, le pregunté al colega durante uno de nuestros encuentros furtivos en el bar local donde solíamos refugiarnos del mundo exterior. Tal vez, respondió el pensativo mientras jugueteaba nerviosamente con su taza vacía. Pero esto no es solo diversión para mí. Sus palabras resonaron profundamente. Yo tampoco estaba buscando solo diversión pasajera, anhelaba algo más significativo, pero ¿a qué costo? Con cada encuentro clandestino sentía como mi matrimonio se desvanecía lentamente frente a mis ojos sin poder hacer nada para evitarlo, ni siquiera intentar repararlo antes de dar ese paso irreversible hacia lo desconocido. Finalmente llegó el momento decisivo cuando nos encontramos nuevamente bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano después del trabajo una noche cualquiera. Esta vez decidimos dejar atrás cualquier duda o remordimiento previo. Pasamos la noche juntos sin mirar atrás ni pensar en las consecuencias futuras, esperando solo disfrutar ese instante fugaz donde todo parecía posible. Mientras regresábamos a casa al amanecer sentí una mezcla abrumadora entre euforia y culpa. Sabía muy bien lo arriesgado que era todo esto, pero ya no podía dar marcha atrás. El amanecer trajo consigo una luz que se colaba por las rendijas de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. A mi lado, la cama aún guardaba el eco de nuestras risas y susurros. Pero en mi interior, una tormenta de sentimientos comenzaba a gestarse. Mientras me vestía, cada prenda parecía pesar más que la anterior. La culpa se aferraba a mí como una sombra, recordándome lo que había dejado atrás. Al llegar al trabajo noté que mi esposo estaba más presente que nunca. Su sonrisa era cálida y su mirada parecía buscarme en medio del bullicio cotidiano de la oficina. ¿Te gustaría almorzar juntos hoy?, me preguntó con un tono despreocupado. La pregunta me sorprendió y a la vez me llenó de ansiedad. ¿Cómo podía ser tan atento después de todo lo que había sucedido? El colega comenzó a enviar mensajes más frecuentemente. ¿Podemos vernos esta noche?, preguntó un día sin previo aviso. La emoción se mezcló con el miedo, el deseo de estar con él chocaba contra el peso del secreto que llevaba conmigo. Había algo en su insistencia que me inquietaba, quería más tiempo, más compromiso.
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? En mi mente las imágenes de mis dos vidas luchaban por dominar mis pensamientos. Un momento de ternura con mi esposo contrastaba con la chispa que había sentido en los labios del colega. No puedo seguir así, murmuré para mí misma mientras miraba por la ventana hacia las calles llenas de vida de Sevilla. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo comenzó a hablar sobre un viaje que planeaba para nosotros dos. He estado pensando en ir a la feria de abril este año, dijo entusiasmado. Sería un buen momento para reconectar. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Deseaba esa conexión, pero también temía lo que significaría renunciar a lo nuevo y emocionante. Claro, suena bien, respondí tratando de mantener la voz neutral mientras luchaba contra el torbellino emocional dentro mío. Al salir del restaurante sentí vibrar mi teléfono en el bolso. Era un mensaje del colega. ¿Te parece si nos vemos mañana? Necesito hablar contigo. El corazón se me aceleró al leerlo y una parte de mí deseaba dejarlo todo atrás para correr hacia él. Ese mismo día decidí dar un paseo por el parque cercano después del trabajo para aclarar mis pensamientos. Los árboles frondosos parecían susurrar secretos al viento mientras yo reflexionaba sobre mis decisiones. Las familias reían y los niños jugaban, sus risas contrastaban con mi creciente ansiedad. De repente vi a una pareja abrazándose bajo uno de los árboles. La imagen evocó recuerdos felices de mis propios días pasados cuando todo parecía ser más simple y lleno de promesas. No pude evitar sentir nostalgia por esos momentos perdidos. ¿Qué estás haciendo aquí sola?, escuché una voz familiar detrás de mí. Era un amigo común que trabajaba con mi esposo y también conocía al colega. Su mirada curiosa hizo que me sintiera expuesta, sabía que algo no estaba bien. Solo necesitaba aire fresco, respondí evasivamente. A veces es bueno tomar distancia, dijo él con una sonrisa comprensiva antes de continuar su camino. Mientras regresaba a casa esa noche, el mensaje del colega seguía resonando en mi mente: necesito hablar contigo. La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo como yo? Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá revisando unos documentos. Me saludó con una sonrisa cálida y me ofreció un vaso de vino tinto para relajarme después del día largo. Gracias, murmuré mientras me sentaba junto a él. La conversación fluyó entre nosotros como si nada hubiera cambiado, pero cada palabra se sentía cargada con lo no dicho entre nosotros. En ese momento comprendí cuánto deseaba volver a sentir esa conexión genuina que habíamos perdido en la rutina diaria. Sin embargo, al mismo tiempo no podía ignorar la atracción innegable hacia el colega. Era como si dos mundos estuvieran chocando dentro mío y no sabía cuál prevalecería. Al acostarme esa noche, las dudas comenzaron a invadirme nuevamente. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por este romance clandestino? Las imágenes del pasado feliz con mi esposo se entrelazaban con los momentos intensos compartidos con el colega. Desperté al día siguiente sintiéndome más confusa que nunca. Decidí responder al mensaje del colega antes de irme al trabajo: ¿a qué hora te gustaría vernos? Mi pulso aumentó al presionar enviar. Había dado otro paso hacia lo desconocido. Durante el día en la oficina, noté cómo cada interacción con mi esposo se volvía más significativa y complicada al mismo tiempo. Su atención parecía renovada e incluso juguetona en algunos momentos. Eso solo aumentó mi culpa interna. Al final del día recibí otro mensaje: te espero esta noche en nuestro lugar habitual. Una mezcla entre emoción y pánico recorrió mi cuerpo mientras pensaba en cómo manejar ambas situaciones sin perderme completamente en ninguna dirección. La decisión comenzaba a hacerse urgente. No podía seguir viviendo así sin enfrentar las consecuencias inevitables que vendrían si continuara por este camino arriesgado. Mientras conducía hacia casa esa tarde sentí como cada minuto transcurrido acercándome al encuentro nocturno comenzaba a pesarme enormemente sobre los hombros. Era consciente del abismo emocional hacia donde me dirigía sin poder detenerme. La tarde se deslizaba lentamente mientras conducía hacia casa. Cada semáforo en rojo parecía burlarse de mi inquietud. La decisión de salir esa noche con ambos se tornaba más tentadora, pero el peso de la culpa me oprimía el pecho. La voz de mi esposo resonaba en mi mente, hablando con un amigo sobre lo feliz que podría estar conmigo.
Sus palabras, llenas de esperanza y amor, contrastaban con la realidad que había creado a mi alrededor. Al llegar a casa, el ambiente era familiar y cálido, pero había algo diferente en mí. Mi esposo me recibió con una sonrisa genuina, como si no supiera nada de mis secretos. Conversamos sobre su día, él compartió sus logros en el trabajo y sus planes para el fin de semana. Me escuchaba atentamente buscando conectar, y yo intentaba corresponderle, aunque mi mente estaba dividida entre dos mundos. «¿Qué tal si vamos a cenar a ese nuevo restaurante italiano?», sugirió él con entusiasmo. Su mirada iluminada me hizo sentir un atisbo de remordimiento. ¿Era justo arruinar esa felicidad por un impulso momentáneo? La idea del colega seguía acechando en mi mente, él también quería llevar nuestra relación a otro nivel. Las palabras resonaban como un eco en mis pensamientos, quiero que esto sea más que un secreto. Mientras cenábamos noté cómo su atención se centraba en mí, como si cada bocado que tomaba lo acercara más a la mujer que había sido antes del romance clandestino. Recordé las risas compartidas en los primeros años del matrimonio, esos momentos sencillos que parecían haber desaparecido entre las sombras del tiempo. Pero ahora estaba atrapada entre dos deseos, el amor seguro y cómodo de mi esposo y la emoción prohibida del colega. La cena avanzó sin sobresaltos, ambos disfrutamos de la comida y nos reímos de anécdotas pasadas. Sin embargo, cada risa era un recordatorio del secreto que llevaba dentro. Al final de la noche, mientras caminábamos hacia el coche bajo las luces tenues de Sevilla, sentí una punzada de nostalgia por lo que alguna vez fue nuestro amor. «Te quiero», dijo él al abrirme la puerta del coche. Las palabras resonaron profundamente en mí, era una declaración sencilla pero poderosa. Agradecí su sinceridad con una sonrisa forzada y un «yo también», que apenas salió de mis labios. Mientras conducía hacia casa después de esa cena aparentemente perfecta, mis pensamientos estaban nublados por la confusión. La imagen del colega se interponía entre nosotros como una sombra alargada, cada vez más insistente y difícil de ignorar. El día siguiente llegó con su rutina habitual, despertador sonando a las 7, café humeante en la cocina y el sonido familiar del tráfico al salir hacia el trabajo. Pero hoy todo parecía diferente, cada sonido resonaba con una intensidad nueva y cada mirada intercambiada con mi esposo estaba cargada de significados ocultos. En el trabajo encontré al colega esperando junto a la máquina expendedora durante nuestro descanso habitual. Su sonrisa era contagiosa y me hizo olvidar por un momento mis dilemas internos. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, los proyectos pendientes. Pero pronto la conversación se tornó más profunda. «Sé que estás pasando por un momento complicado», dijo él mientras miraba hacia el suelo antes de volver a encontrarme la mirada. «No quiero presionarte, pero me gustaría saber qué piensas sobre nosotros». Sus palabras hicieron eco en mi mente como un tambor lejano, deseaba responderle honestamente pero temía lo que eso significaría para ambos. «Es complicado», murmuré finalmente sintiendo como las dudas comenzaban a aflorar nuevamente. «Podemos ser felices juntos», insistió él suavemente. «No tienes que seguir sintiéndote atrapada». Su afirmación era tentadora e inquietante a partes iguales, me ofrecía una salida a esta vida monótona pero también implicaba arriesgarlo todo. El tiempo pasó volando mientras discutíamos nuestras vidas personales, compartimos risas e historias sobre nuestros sueños perdidos en medio del bullicio diario. En ese momento sentí una conexión genuina con el que había estado ausente durante tanto tiempo en mi matrimonio. Pero cuando regresé al hogar esa noche tras nuestra conversación reveladora, encontré a mi esposo esperándome con una copa de vino tinto en la mesa y su mirada llena de amor incondicional. La calidez del hogar contrastó fuertemente con las emociones contradictorias que llevaba dentro. «¿Cómo fue tu día?», preguntó mientras servía vino para ambos. Sus ojos brillaban con interés genuino, quería saber todo sobre mí y mis pensamientos más íntimos. «Hice algunas cosas interesantes en el trabajo», respondí evasivamente mientras buscaba las palabras adecuadas para no traicionar los secretos ocultos tras mis sonrisas forzadas. Él asintió y comenzó a contarme sobre sus propios desafíos laborales, su voz llena de pasión me envolvió nuevamente como un abrigo cálido en medio del frío invierno emocional que atravesaba. A medida que avanzábamos en nuestra conversación nocturna,
sentí como las decisiones comenzaban a agolparse ante mí como hojas secas arrastradas por el viento, arriesgarlo todo por algo incierto, o aferrarme a lo conocido. El dilema se intensificó cuando recordé lo dicho por el colega: podemos ser felices juntos. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban frenéticamente entre dos mundos opuestos mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre ellos. Las imágenes se superponían, risas compartidas bajo los árboles frondosos del parque donde solíamos pasear. El roce furtivo de manos bajo la mesa durante almuerzos clandestinos. Y finalmente esas promesas no dichas flotando pesadamente entre nosotros. Al amanecer siguiente decidí salir para despejar mi mente antes del trabajo. Necesitaba aire fresco para tomar decisiones sensatas lejos del ruido cotidiano. Caminé sin rumbo fijo por Sevilla mientras los aromas vibrantes se mezclaban con los recuerdos olvidados. Al pasar cerca de un bar local lleno de vida noté cómo los rostros alegres parecían reflejar lo que yo anhelaba: autenticidad y conexión real sin ataduras ni secretos oscuros interpuestos entre ellos. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era del colega, su tono era directo pero lleno de urgencia al mismo tiempo. Una mezcla de ansiedad e intriga recorrió mi cuerpo mientras le respondía confirmando nuestro encuentro esa noche después del trabajo. La decisión estaba tomando forma lentamente ante mí: ¿sería capaz realmente de arriesgarlo todo? Así comenzaría una nueva etapa donde tendría que enfrentar no solo mis deseos sino también las consecuencias inevitables que vendrían tras cada elección tomada sin mirar atrás. La noche del evento social se acercaba, y la mezcla de emociones en mi interior era abrumadora. Me encontraba en el vestidor, eligiendo un vestido que me hiciera sentir atractiva, aunque la razón de mi elección era más compleja de lo que parecía. La nostalgia por los momentos felices de mi matrimonio me asaltaba mientras miraba mi reflejo. ¿Era esa la mujer que había sido alguna vez? ¿La misma que había bailado y reído con su esposo en fiestas pasadas? Cuando llegué al evento, el bullicio de las conversaciones y las risas me envolvieron. Las luces brillantes y los colores vibrantes del lugar contrastaban con la oscuridad que sentía dentro de mí. Mi esposo estaba allí, conversando animadamente con un grupo de amigos. Su risa resonaba entre la multitud, y por un momento dudé si realmente quería romper esa imagen perfecta que había construido en mi mente. Al cruzar la sala, nuestras miradas se encontraron. Había algo reconfortante en su sonrisa, algo que me hizo recordar los buenos tiempos. Sin embargo, el eco del secreto que llevaba conmigo se hacía cada vez más fuerte. En ese instante una sensación de culpa me invadió: no podía ignorar lo que había hecho ni las decisiones que aún debía tomar. Mientras avanzaba hacia él, noté a mi alrededor a algunas personas murmurando sobre sus propias vidas. Comentarios sobre matrimonios y relaciones pasadas flotaban en el aire como sombras inquietantes. Fue entonces cuando escuché a alguien mencionar mi nombre junto al del colega con quien había compartido tantos momentos recientes. El sudor comenzó a acumularse en mi frente: un malentendido podría desvelar todo. ¿Te gustaría bailar?, preguntó mi esposo con una sonrisa encantadora. Asentí sin poder articular palabra alguna. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, recordé cómo solíamos ser, dos almas disfrutando del momento sin preocupaciones externas. Pero ahora, cada paso se sentía como una traición a mis propios sentimientos. El baile se tornó más complicado cuando vi al colega cruzar la sala hacia nosotros. Su mirada se encontró con la mía y sentí un escalofrío recorrerme. La tensión entre nosotros era palpable: él sabía lo que significaba ese encuentro para mí, y yo sabía lo que significaba para él. «Hola», dijo él con una voz suave pero firme cuando llegó a nuestro lado. «No sabía que vendrías». Mi esposo sonrió cordialmente mientras intercambiaban palabras triviales sobre el evento. Yo trataba de mantener una fachada tranquila, pero dentro de mí luchaba contra una tormenta emocional. «Me alegra verte aquí», continuó el colega mirando profundamente mis ojos por un breve instante antes de girarse hacia mi esposo nuevamente. Fue un momento fugaz pero intenso: sentí un tirón en mi corazón al recordar nuestras conversaciones secretas y los momentos robados juntos. La música cambió a una melodía más lenta y romántica: mis pensamientos fueron interrumpidos por la mano cálida de mi esposo sobre mi cintura.
Te ves hermosa esta noche, susurró mientras nos movíamos al compás suave de la música. Pero esas palabras no lograron calmar el tumulto interno que crecía con cada segundo. La noche avanzó y las copas brindaban risas alrededor nuestro, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo ese encuentro podría arruinarlo todo si alguien descubría lo que estaba sucediendo entre el colega y yo. En un rincón del salón, vi a algunos amigos comunes hablando entre ellos, sus miradas ocasionalmente se dirigían hacia mí y luego hacia el colega. Un escalofrío recorrió mi espalda, las piezas comenzaban a encajar en su mente sin saberlo. La conversación fluyó sin problemas hasta que uno de ellos lanzó una broma sobre las aventuras secretas entre parejas casadas. La risa estalló alrededor como fuegos artificiales, pero yo solo pude sentir cómo mis mejillas se sonrojaban ante tal insinuación. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantenerme centrada en la charla superficial con los demás invitados. La presión aumentaba como si estuviera atrapada bajo agua. Necesitaba salir a respirar antes de ahogarme por completo. Decidí buscar un respiro fresco fuera del salón principal, necesitaba despejar mis pensamientos antes de enfrentar nuevamente esa realidad tan confusa e inquietante. Al salir al patio trasero del lugar donde se celebraba el evento, me encontré rodeada por un aire fresco lleno del aroma nocturno típico de Sevilla, jazmines floreciendo bajo las estrellas brillantes. Cerré los ojos por un instante dejando que esa calma momentánea me envolviera. Sin embargo, pronto escuché pasos detrás de mí, era él nuevamente el colega, que había decidido seguirme fuera para hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina en su voz mientras tomaba unos pasos hacia mí. Solo necesito un momento para pensar, respondí casi automáticamente sintiendo como mis defensas caían lentamente ante su presencia reconfortante. Él dio otro paso más cerca y nuestras miradas se encontraron intensamente bajo la luz tenue del patio iluminado por faroles antiguos. No puedo seguir ocultándome, confesó repentinamente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí como campanas sonando en un día festivo, sabía lo que eso implicaría para ambos, pero también comprendía las consecuencias inminentes si decidía seguir adelante con esta relación clandestina. No quiero perderte, continuó él mientras daba otro paso hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla desesperada entre deseo y temor ante lo inevitable. El peso de esas palabras cayó sobre mis hombros como una carga pesada e ineludible. Cada decisión tomada hasta ahora parecía llevarme hacia este preciso instante donde todo podría cambiar drásticamente si no tenía cuidado. De repente escuchamos voces acercándose desde dentro del salón, mi esposo estaba buscando respuestas sobre dónde me encontraba, y sentí como todo se paralizaba a nuestro alrededor justo antes de darme cuenta de lo frágil que era nuestra situación actual. El eco del pasado resonó junto al presente mientras contemplaba qué camino elegir. Seguir adelante o regresar a la seguridad engañosa del matrimonio, donde ya no encontraba felicidad verdadera. El silencio se volvió ensordecedor mientras el eco de las voces se acercaba. La puerta del salón se abrió lentamente y ahí estaba él, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la confusión. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en mi pecho. La mirada de mi esposo se detuvo en mí, buscando respuestas que no sabía si podía ofrecer. ¿Dónde has estado?, preguntó su voz temblorosa apenas disimulando su inquietud. Solo necesitaba un momento, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. La verdad era otra, había estado en los brazos de alguien más, buscando lo que me faltaba en casa. El colega había dejado claro que no quería seguir ocultándose. Su deseo de vivir a la luz del día me asustaba y emocionaba a partes iguales. No puedo seguir así, había dicho con determinación, sus ojos reflejando la angustia que ambos compartíamos. Me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ahora. Mientras mi esposo esperaba una respuesta, el peso de mis decisiones me abrumó. La culpa me aplastó como una ola implacable, sabía que estaba a punto de perderlo todo. ¿Y si le dijera la verdad?, pensé por un instante fugaz. ¿Estás bien?, insistió él, acercándose un paso más hacia mí. La distancia entre nosotros parecía insalvable. Sí, solo estoy cansada, murmuré intentando desviar su atención mientras mi mente luchaba por encontrar una salida.
Pero no podía escapar del hecho de que ese secreto comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Cansada? ¿De qué?, preguntó nuevamente, esta vez con una mezcla de incredulidad y preocupación genuina. En ese momento el colega apareció en mi mente como un fantasma, su risa resonando en mis recuerdos recientes llenos de complicidad y secretos compartidos. No puedo seguir viviendo esta mentira, repetí para mí misma mientras observaba cómo la incertidumbre se apoderaba del rostro de mi esposo. La tensión creció como una tormenta inminente. El aire estaba cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. ¿Acaso hay algo más que debamos hablar?, sugirió él con cautela, sus ojos buscando los míos por respuestas. No hay nada importante, respondí rápidamente, aunque sabía que cada palabra estaba impregnada de falsedad. A medida que los minutos pasaban como horas, el ambiente se tornó pesado, cada segundo era un recordatorio del abismo al cual nos dirigíamos irremediablemente. El colega había mencionado querer dar un paso hacia adelante, esa idea comenzaba a convertirse en una realidad amenazante. Un ruido proveniente del salón rompió nuestra conversación tensa, el sonido de algo cayendo al suelo hizo eco en el silencio incómodo entre nosotros. Mi corazón se detuvo por un instante al pensar que podría ser alguien quien entrara sin previo aviso y descubriera todo lo que había intentado ocultar. Voy a ver qué fue eso, dijo él finalmente, rompiendo la atmósfera tensa mientras caminaba hacia la puerta del salón. En ese momento sentí como el tiempo se detenía, sabía que debía actuar rápido o enfrentar las consecuencias devastadoras de mis elecciones. Espera, le llamé con voz temblorosa antes de darme cuenta de lo absurdo que sonaba esa súplica. Él se detuvo y giró la cabeza hacia mí con curiosidad y preocupación dibujadas en su rostro. Mis pensamientos eran caóticos, las palabras querían salir pero no podían formarse adecuadamente en mi mente confusa. Solo tengo algo que decirte, comencé a murmurar mientras mis manos temblaban ligeramente. ¿Qué sucede?, preguntó él con cautela, volviendo hacia mí lentamente como si supiera ya lo que iba a decirle pero necesitara escucharme confirmarlo. En ese instante crucial, escuché un ruido más fuerte desde dentro del salón. Risas familiares y voces conocidas llenaron el aire repentinamente. Mi esposo había abierto la puerta sin quererlo justo cuando yo estaba a punto de confesarlo todo. El tiempo parecía haberse congelado entre nuestras miradas llenas de miedo e incertidumbre. Las risas continuaron resonando mientras yo me debatía entre dos mundos, uno lleno de secretos oscuros y otro donde las sombras amenazaban con salir a la luz sin compasión alguna. De repente comprendí lo frágil que era nuestra situación actual, cada elección tenía el potencial para destruir o construir puentes invisibles entre nosotros. Mi esposo dio un paso atrás al escuchar las voces familiares acercándose aún más desde el salón. Amigos comunes llegaban para compartir momentos festivos sin saber nada sobre la tormenta emocional que azotaba nuestro hogar en ese preciso instante. El colega hizo acto de presencia también. Su mirada buscó la mía por un breve segundo antes de ser interrumpido por risas ajenas llenando el espacio donde debería haber habido sinceridad entre nosotros tres. La tensión era palpable, todos ignorábamos cuán cerca estábamos del precipicio emocional al cual nos dirigíamos irremediablemente juntos o separados. El momento culminante llegó cuando alguien entró al salón justo detrás de mi esposo. ¡Sorpresa!, gritaron varios amigos al entrar alegremente mientras yo sentía como todo se desmoronaba ante mis ojos atónitos e incapaces de reaccionar adecuadamente ante tal revelación inesperada. Mi corazón latió aún más rápido al ver sus rostros sonrientes iluminados por la alegría despreocupada del reencuentro festivo, una celebración ajena a nuestro dolor interno, y comprendí entonces cuán difícil sería mantener este secreto bajo control si todos comenzaban a notar algo extraño en nuestro comportamiento habitual. La vida cambió en un instante decisivo cuando uno de ellos preguntó ¿por qué estás tan pálida? Mientras tanto sentí como los ojos curiosos comenzaban a fijarse en mí, la presión aumentaba y ya no había vuelta atrás posible sin enfrentar lo inevitable.